Mapuches, pueblo de lucha. Nuevos líderes en el siglo XXI. Temuco. Como estudiante de pedagogía en historia, geografía y educación cívica, me encuentro facultado para realizar investigación, recopilación y análisis de distintas fuentes que permitan una mayor interpretación objetiva, por cierto, de lo sucedido. Sin embargo, se me hace ineludible el hecho de ser descendiente mapuche, con énfasis en dos familiares, una bisabuela que ejerció de machi durante gran parte de su vida y una abuela paterna que inculcó en mí varias tradiciones y diferentes visiones del mundo en base a lo que ella aprendió. Un poquito de historia del pueblo mapuche, también catalogados como araucanos por los españoles, fueron un pueblo valiente desde un principio, un pueblo que no temió a enfrentarse al invasor, un pueblo que a pesar de no ser muy organizado y no poseer una civilización avanzada como la europea, tenían una organización que bastaba, una organización, una civilización bastante rudimentaria, pero que permitía suplir las necesidades básicas de una cultura y de una civilización. Poseían una religión, poseían rituales, tenían líderes, y de eso queremos hablar un poco, de ese espíritu guerrero, esa valentía con la que actuaban siempre. Es importante la organización en los mapuches. Siempre la presencia de organizaciones en su tiempo de la conquista, hacer correr la flecha, lo que fue mutando para hoy hacer correr el grito de esperanza de que aún hay indígenas que están peleando. Una causa mapuche que sigue más vigente que nunca y que nos tiene a todos informados. Quizás hayan episodios que lamentamos, así como hay también victorias para el pueblo mapuche. Quiero citar al escritor Pedro Cayuqueo en una entrevista con la radio de la Universidad de Chile. En el 2006 dice que Chile es un amor no correspondido para los mapuches, ya que el mapuche se alegra, celebra y comparte varios sentimientos del pueblo chileno. Sin embargo, cuando cambia el flujo de las cosas, el chileno no se alegra con el mapuche. El chileno de repente se siente ajeno a lo que es la cultura mapuche. ¿Por qué? No debería ser así. Ahí están nuestras raíces. Deberíamos cambiar eso. De eso quiero hablar un poco. Los primeros movimientos por la lucha y la reivindicación y la representatividad. Es muy importante hablar de este tema porque no es un tema actual, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Inicia en 1866 con la pacificación de la llamada, mal llamada pacificación de la Araucanía, pero mucho antes, en 1825, se llevó a cabo el último parlamento, una instancia en donde Francisco Marihuán compartió con chilenos. Se tomaron acuerdos que no fueron respetados durante la pacificación. Eh, Desde 1883 hasta el 1930 se lleva a cabo una radicación que redujo en una cantidad enorme las tierras que poseían los mapuches. Pasaron de las 5 millones de hectáreas aproximadamente a solo 5.000. Un cambio grave, un cambio que obviamente molesta, que molestó al pueblo mapuche y lo sigue molestando. Es así como en 1910 se forma la Sociedad Caupolicán, en 1922 la Federación Araucana, en 1926 la Unión Araucana. Ya para 1936 la Corporación Araucana estaba vigente. Con el ingreso de las ideas marxistas, leninistas, eh, la visión también de los indígenas cambia un poco y un grupo se acerca al conglomerado comunista,
representado también por el Partido Comunista, y forman la Asociación Nacional Indígena. Sin embargo, con el fortalecimiento del comunismo en Chile y las ideas de abolición a la propiedad privada, se lleva a cabo un hecho importante en la historia del conflicto mapuche, que tiene que ver con el Cautinazo, un periodo en donde el pueblo mapuche se tomó predios y zonas que estaban siendo ocupadas por latifundistas, gente con muchos ingresos que estaban explotando esas tierras a través de distintas empresas, etcétera. Así, en 1981 se crea el ATMAPO, una organización muy importante que dará paso a otras de igual importancia en la lucha del pueblo mapuche, como por ejemplo el Consejo de Todas las Tierras, que fue fundado en 1990. Sin embargo, la nula respuesta estatal deriva en la creación de la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, que radicalizó un poco la lucha, siendo tildada actualmente como una organización terrorista. Sin embargo, el resumen de todo esto tiene que ver una lucha entre el privado y el indígena. Un privado que ha sido ayudado en múltiples ocasiones por el Estado, y el indígena que ha sido arrollado, ha sido vulnerado por el indígena, perdón, por el Estado. Eso es lo que denominamos conflicto mapuche, lo denominan entidades estatales como el conflicto mapuche, esa lucha entre el privado aliado con el Estado contra el indígena, el mapuche, el pehuenche, el huichiche, etc. Como es eh, deducible, surgen dos visiones de este proceso o de este conflicto. Tenemos la visión estatal, que obviamente tenemos que tomar la idea de nuestro presidente al ser la cabeza del Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado. Y él dice que hay un plan para acabar con el conflicto que tiene tres pilares: el desarrollo económico y social, la valoración de la cultura de nuestros pueblos originarios y el combate con fuerza y voluntad al terrorismo. Un terrorismo que tiene relación con la coordinadora Arauco Mayeco y varios atentados incendiarios que han sido atribuidos a la causa mapuche. Sin embargo, el ya antes citado Pedro Cayuqueo dice que las autoridades tienen que estudiar estos procesos para que la respuesta no sea tan básica, como más carabineros, más represión, más leyes punitivas, sino que tocar más temas de fondo. Una invitación que nos hace es perdón, que hace al Estado, es no enfocarse en suplir necesidades básicas, de buscar soluciones prontas, sino que enfocarse que estos procesos son procesos de años y que no necesitan una solución parche, necesitan soluciones y medidas que vayan a la raíz del problema. Quizás actualmente con el crecimiento urbano de las ciudades sea imposible de devolver los territorios que fueron ancestralmente de los mapuches, pero hay otras medidas que podrían lograr un mayor estado de independencia del pueblo mapuche. Dentro de todo esto surgen distintos líderes, algunos relacionados al ámbito de la política, siendo dirigentes, eh, siendo políticos, ya vale decir diputados, senadores, etcétera. Pero hay una voz que tiene que ver más con el, el sentimiento mapuche, como lo son Héctor Jaiful, que es vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, y Aucan Wilcamán, encargado internacional del Consejo de Todas las Tierras. Sin embargo, en la imagen se ven dos mapuches, una machi y un machi. En la primera imagen podemos ver a Francisca Linconao, que fue una incentivadora del movimiento mapuche al ganar un juicio contra una gran empresa,
Y abajo podemos ver a Celestino Córdoba, que fue un machi que luchó por volver a su rehue. Eh, Llevó al mundo la noticia de la espiritualidad y de los rituales mapuches. No son rituales que se hacen por hacerse, sino que tienen un trasfondo único, y sentimientos involucrados de no solo las personas, sino de toda la comunidad. Habiendo planteado todo esto, nos preguntamos cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta el pueblo mapuche. El pueblo mapuche enfrenta un desafío que es haya representatividad. No hablo de personas en la Constitución, sino que haya una representatividad legal, una representatividad que nos permita decir, somos mapuches y tenemos tales atributos. Estamos reconocidos por la Constitución, que nuestra Carta Magna eh, dote de más independencia y reconocimiento al pueblo mapuche, ya que esa es la clave. La clave es esa, la clave es eh, dejar de insistir que el pueblo mapuche es un pueblo aparte, un pueblo que quedó en el pasado. El pueblo mapuche está más vigente que nunca. Lo tenemos que mantener vivo. Tenemos que permitir que el pueblo mapuche siga dejando arraigadas su idioma, siga dejando arraigados sus tejidos, que no nos, que no nos sintamos que en un momento vamos a tener que ir a un museo para saber de qué es lo que fue el pueblo mapuche. Lo tenemos, hay comunidades, hay machis, hay loncos, podemos visitarlos, podemos conversar con ellos. Aprovechemos esas instancias y aprendamos. Hay una deuda enorme, tanto del gobierno como de la educación en el tema mapuche. Eso no se va a suplir con un curso de mapudungún. Eso se va a suplir cuando en verdad nosotros tengamos un interés por la cultura mapuche. Esa ha sido mi presentación. Muy buenas tardes.